Vamos a leer en el día de hoy la parábola del trigo y la cizaña y también vamos a leer la explicación que Jesucristo nos da acerca de esta parábola. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30 y luego el 36 hasta el 43, donde se nos da la explicación. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta es la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola del trigo y la cizaña está perfectamente calculada para corregir las extravagantes expectativas con las que muchos cristianos fantasean respecto a los resultados de la obra misionera en otros países y de la predicación del Evangelio en su propio país. La parábola enseña que el bien y el mal siempre se hallarán juntos hasta el fin del mundo. Esto no podrá impedirlo ni la más pura de las predicaciones del Evangelio. El diablo, ese gran enemigo de las almas, se ha asegurado siempre de sembrar cizaña. Y lo peor es que si nos esforzamos demasiado por obtener la pureza, causaremos más daño que bien. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de animar a la hipocresía dentro de la propia Iglesia y de quebrar más de una caña cascada, es decir, de esos cristianos débiles. En nuestro celo por arrancar la cizaña, existe ese peligro de que arranquemos también con ella el trigo. Aquellos a quienes no les importa lo que le pase al trigo con tal de arrancar la cizaña. Demuestran estas personas tener muy poco de la mente de Cristo. Los esfuerzos de los misioneros y ministros no conseguirán la conversión del mundo entero porque siempre habrá cizaña. La situación actual de esa mezcolanza dentro de las iglesias no durará eternamente. Al final se habrán de dividir el trigo y la cizaña, cada uno a un lado. El Señor Jesús enviará a sus ángeles escogidos en el día de su segunda venida, los cuales serán los encargados de recoger a todos los que profesan ser cristianos en dos grandes grupos.
Esos gloriosos segadores que son los ángeles no se equivocarán. Ellos distinguirán con un juicio infalible entre los justos y los malos y pondrán a cada uno en su lugar. Los santos y fieles siervos de Cristo recibirán gloria, honra y vida eterna. Los mundanos, los impíos, los despreocupados y los inconversos nos dice que serán echados en el horno de fuego y recibirán vergüenza y oprobio eterno. Que el hombre impío tiemble cuando lea esta parábola, que vea en sus temibles palabras la certeza de su propia condenación, a menos que se arrepienta y se convierta. Que sepa que está sembrando sufrimiento para sí mismo si sigue rechazando a Dios y a su Evangelio, que piense en el hecho de que su fin será ser recogido junto con los manojos de cizaña y ser quemado. Sin duda, tal porvenir debería hacer a un hombre pensar. Que el creyente en Cristo, por otro lado, se consuele. El verdadero y fiel creyente en Cristo debe consolarse al escuchar esta parábola. Cuando la lea, cuando medite en ella, que vea que hay alegría y seguridad preparadas para él en el día de Jehová, grande y terrible, ese día final. La voz del arcángel y la trompeta de Dios no anunciarán ningún terror para este creyente fiel y verdadero, sino que le llamará a unirse a los que durante mucho tiempo deseó ver, a esa iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Meditemos en esto. Escucha bien. Aunque en este mundo siempre va a haber, hasta el último día, siempre va a haber una mezcla de justicia y de maldad, tenemos por esperanza un cielo nuevo y una tierra nueva, donde morará por siempre la justicia. Nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Habrá un día en que todo sea perfecto. El pecado habrá dejado de existir y viviremos en una tierra o en un cielo pleno de justicia, cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el final para haber logrado esos fines. Que Dios nos ayude, hermanos.